Para la clase de hoy vamos a estudiar la ciudad de Etzna. Itza es el nombre de un linaje de origen chontal que se estableció en el sitio. Por extensión, los pobladores de otros asentamientos se referían a los habitantes de esta antigua ciudad maya como Itzaes. De aquí proviene su nombre, Etzna, casa de los Itzaes. El asentamiento precolombino tuvo una extensión aproximada de 25 kilómetros cuadrados. Las primeras evidencias de presencia humana datan del año 600 a.C. Una pequeña comunidad creció, se desarrolló y conformó, poco antes del inicio de nuestra era, un gobierno centralizado. Se construyó un eficiente sistema de captación, almacenamiento y desecho pluvial. Esto concentró la producción, se erigieron grandes edificios y además se dominó a los pueblos de los alrededores. Etzna constituyó una poderosa capital regional del occidente peninsular entre los años 400 y 1000 después de Cristo. Los siguientes 4 siglos perdieron fuerza política y económica hasta su abandono alrededor de aproximadamente el año 1450 después de Cristo. Como en otros sitios del mundo maya, las primeras edificaciones de Etzna fueron revestidas con grandes bloques de caliza, estos regularmente cortados, cubiertos con gruesos aplanados de estuco y pintados de un rojo intenso. Muchas de sus fachadas fueron decoradas con rostros de dioses, con animales míticos y símbolos. Los motivos eran de estuco modelado, similar al yeso, y eran pintados de varios colores. Todos estos elementos se consideraron característicos de la arquitectura del Petén. El desarrollo del sitio llevó luego a crear edificios con otros estilos arquitectónicos como el Chenes, el Puc y otros que son tardíos. De modo que en Etzna encontramos una larga secuencia de construcciones a lo largo de poco más de 15 siglos. Lo que veremos a continuación entonces es un recorrido virtual de las estructuras más importantes, pero también a la vez veremos algunas vistas que reflejan lo que fue Etzna en su época de esplendor. Aquí vemos el edificio de los 5 pisos. Este es sumamente inusual, pues sus diferentes niveles no son sólidos como en el caso de la mayoría de los edificios. Sino que contiene un gran número de cámaras abovedadas. Esto sugiere la posibilidad de que el edificio pudiera haberse utilizado como vivienda o para llevar a cabo, podría ser que labores administrativas, ¿no? Entonces, se cree que a lo mejor pudo haber tenido un uso dual, pues su nivel superior tiene una cámara de crujía paralela doble, que esta era más bien típica de los templos. Entonces, de ser esto correcto, esta teoría de ser correcta, pues este edificio pudo haberse utilizado tanto como vivienda como para llevar a cabo funciones religiosas, lo que es inusual según lo que se sabe de la antigua cultura maya. Tenemos en esta imagen uno de los detalles en el edificio de los 5 pisos. En el primer plano vamos a ver una columna cilíndrica y su capitel, que alguna vez pues sostuvo un dintel de piedra con el fin de hacer más ancha una puerta. Este tipo de columna es un poco rara, pero se hizo muy común en el periodo clásico en la región Puc. Luego vemos en la parte de arriba la gran crestería de piedra construida sobre el techo del templo. Es típica de la arquitectura del Petén, como lo hemos visto en las clases anteriores. No es de sorprender que Etzna se ha considerado durante mucho tiempo como una especie de ciudad frontera entre las tradiciones constructivas del Petén y del Puc. Luego vemos las escaleras voladas que son una característica del estilo arquitectónico Puc, pudiendo hallarse ejemplos de ellas en sitios como Uxmal y Kabah, que también ya los vimos en las clases anteriores y que yo les comentaba que la imagen que puse en Kabah representaba más bien Etzna, pues es esta misma imagen que podemos ver aquí. Y pues en todo el centro de la antigua ciudad pueden identificarse elementos claramente Puc. Viendo hacia el noreste desde la plataforma norte del juego de pelota,
es posible que apreciemos, o sea, en esta imagen nos permite apreciar claramente la enorme cantidad de material de relleno que se empleó para levantar los edificios de la Gran Acrópolis, unos 8 metros más o menos por encima del nivel del piso de la Gran Plaza. Si pudiéramos ver en el ángulo superior derecho, se alcanza a ver la parte posterior del templo del suroeste, y en la parte central de la fotografía podemos ver parte del edificio de los 5 pisos. Ahora vemos el edificio de las 3 escalinatas. Este fue recientemente excavado y cierra la pequeña plaza elevada de la Gran Acrópolis. Este edificio tuvo alguna vez cámaras múltiples. Dada su céntrica ubicación, es muy probable o era muy probablemente un componente importante en las funciones cívicas de la ciudad. Este edificio es quizá el más estrechamente asociado con la arquitectura de estilo Puuc en todo Etna. Después observamos en esta imagen una vista ligeramente por encima de una cámara semiderruida, la escalinata del edificio de los 5 pisos. Esta desciende hacia la plaza elevada de la Gran Acrópolis. Puede verse la Casa de la Luna y a su derecha el templo del sureste y detrás de este el templo sur que cierra la plaza principal en esta dirección, y a la derecha de este se puede ver en el extremo sur de la gran construcción adecuadamente apodada el Nojochna, que significa casa grande en maya, y detrás de este pues comienza la selva, ¿no? En esta imagen vemos los detalles de los peraltes de los escalones que llevan del nivel de la plaza de la Gran Acrópolis a la escalinata del edificio de los 5 pisos. Aún se pueden apreciar en ellos decenas de glifos. La fecha de los eventos que hablan en el texto forma el año del 652 después de Cristo. Es posible que se trate de la fecha de inauguración de este edificio o bien de la fecha de terminación de alguna de sus fases, o de algún evento histórico importante para el gobernante que encargó el edificio. Después vemos el edificio conocido como la Casa de la Luna. Este cierra la plaza de la Gran Acrópolis hacia el sur y se trata de uno de los mejores ejemplos de arquitectura de estilo del Petén en todo Etna. Son notables su simetría y su uso de un portal de entradas múltiples separadas por pilastras de piedra y que no son muy comunes en el área maya. Aquí vemos en la imagen 2 sakbés, que si los tuviera yo en la clase les preguntaría qué es un sakbé, porque lo vimos en la clase anterior. Es el antiguo nombre que le daban los mayas a los caminos y que significaba literalmente camino blanco. Aquí en la imagen se ve cómo convergen al pie de la escalinata que sube a la Gran Acrópolis. Si bien estos caminos se construían, que es lo que vimos en la clase anterior con Cava, se construían para cubrir grandes distancias entre una ciudad y otra, también era muy común el uso dentro de un mismo sitio, como en este caso en Etzna, en donde probablemente servían como calzadas procesionales o para dar una mayor formalidad a la aproximación a edificios o áreas importantes dentro de la ciudad. Aquí vemos el detalle de los amplios escalones que dan acceso al edificio de los 5 pisos. Es posible que se distinga en la imagen, a lo mejor no con mucha claridad, pero los glifos sí se ven, que tallaron en los peraltes de estos escalones. Las llamadas escalinatas jeroglíficas fueron muy comunes en el área maya durante el periodo clásico. El mejor ejemplo es la monumental escalinata jeroglífica del Copán, que es esta. La mayoría de estas escalinatas con texto se ocupaban para narrar eventos históricos, tales como historias urbanísticas, guerras, conquistas, las tomas de poder de gobernantes individuales, etc. Los eventos de los que trata esta escalinata parecen haber ocurrido en el siglo VII después de Cristo.
Viendo hacia el oeste desde la cima del edificio de los 5 pisos, es posible ver la escalinata jeroglífica en el primer plano, la pequeña plataforma que está en el centro de la plaza elevada de la Gran Acrópolis, en la parte media de la imagen, y después vemos los templos del sur y noroeste que flanquean la parte superior de la escalinata que lleva a la Acrópolis. Y cerrándola hacia el oeste, pues vemos la larga estructura conocida del Nojoxna que les comentaba yo anteriormente. En el lado norte de la Gran Acrópolis está delimitado por un edificio estilo Puc recientemente excavado. La plataforma baja que vemos en la imagen en forma de C frente a los escalones, esta data del posclásico y resulta típica de la ocupación tardía de las ciudades del clásico, en cual los residentes ocupaban las ciudades abandonadas y construían plataformas bajas de piedra en sus planos y en sus patios y plazas con el fin de construir viviendas en ellas. En esta imagen vemos el eje principal de Nojoxna. Este corre aproximadamente de norte a sur por más de 130 metros. La escalinata que da acceso a las galerías de este edificio prácticamente corren a lo largo de toda la fachada de la construcción, como se puede ver en la imagen. Una posible explicación para las grandes dimensiones de estos escalones podría ser que se utilizaron como gradas para un número considerable de espectadores, que podrían así haber observado los acontecimientos que se daban en la gran plaza. También pensaban que tenía otro posible uso, que era el de un observatorio astronómico. Las estructuras paralelas que definen el campo de juego de pelota de Etzna parecen ser demasiado masivas para el reducido tamaño del campo del juego, como lo podemos ver en la imagen. No resulta impensable que pudiera haber tenido variantes, ¿no? Como por ejemplo que se involucraran a solo 2 adversarios, por eso tan pequeño, y de haber sido así, pues había cantidades importantes de espectadores que podrían haber querido presenciar esos juegos de particular importancia, lo que explicaría entonces la necesidad de hacer estructuras tan grandes que flanquearan los campos de juego de dimensiones relativamente reducidas. Después vemos acá estos muros semidestruidos que alguna vez formaron parte de una cámara que se alzaba en la llamada plataforma de los cuchillos, nombre que recibía porque encontraron unos cuchillos enterrados que probablemente eran para la bendición o inauguración de la construcción. Bueno, pues estos muros ilustran de manera clara la técnica constructiva empleada en la región Puc, en donde una caja cuidadosamente definida por fuera con piedras bien cortadas es rellenada con unas mezclas de piedra y argamasa de cal. Acá vemos la estela número 6 de Etzna. Actualmente esta está en el Museo de las Estelas en Campeche. El texto de esta estela pues está un poco erosionado, pero bueno, se alcanza a ver que muestra un jugador de pelota perfectamente equipado, que se apoya con la pendiente de uno de los lados del campo del juego de pelota. Y si bien a pesar de que está un poco erosionado, pues los dibujos no son muy buenos, pero el protagonista se ve que sostiene un cráneo adornado. Aunque hay muchos ejemplos de jugadores de pelota tallados en los monumentos de piedra, es muy poco común encontrarlos en las estelas. Después aquí vemos este notable mascarón de estuco que se halló en el extremo occidental de la fachada principal norte de la estructura 414 y es uno de los dos que se han encontrado. Ahí se ven sus ojos grandes, cuadrados y con una visquera que marcan a este personaje como un ser sobrenatural, muy probablemente una deidad. Se ha sugerido que este tipo de máscaras arquitectónicas hechas de estuco modelado fueron representaciones de cuerpos celestes. Pero bueno, aquí viendo más a detalle el mascarón, el personaje parece haber llevado una media máscara a juzgar por el pequeño escalón que hay entre sus mejillas y sus pómulos, y se nota también el tocado y las ojeras con motivos de aves. Pues este sería a grandes rasgos el recorrido por Etzna. El abandono de la ciudad está fechado en 1450 después de Cristo. Y pues se dice que tuvieron vínculos con otras ciudades y se piensa que Etzna dejó de participar en importantes rutas comerciales, provocando así el abandono de la ciudad.